Jesucristo, Salvador o Profeta. Jesucristo es una figura central tanto en el cristianismo como en el Islam. Sin embargo, la manera en que es interpretado en cada religión no podría ser más diferente. Para los cristianos, Él es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, mientras que para los musulmanes, Isa es un gran profeta, pero no divino. ¿Cuáles son las implicaciones de estas diferencias? Acompáñenos en este recorrido por 10 diferencias fundamentales entre el Jesús de los cristianos y el Isa de los musulmanes. Primera diferencia, ¿Hijo de Dios o profeta? En el Islam, Jesús, conocido como Isa, es considerado uno de los más grandes profetas enviados por Alá. Es respetado por su pureza, fidelidad y por los milagros que realizó, pero siempre es visto como un siervo de Dios. La Sura 112:3 enfatiza que Alá es uno, indivisible, sin hijos ni parejas. En el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. La doctrina de la Trinidad lo presenta como la segunda persona de la divinidad. Los evangelios narran que Dios, por amor al mundo, envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Segunda diferencia, Jesús es Dios. En el Islam, Jesús es un hombre plenamente humano y un profeta especial. La Sura 4:171 llama a los creyentes a no exceder los límites y reconocer a Jesús en su humanidad y misión profética. Atribuirle divinidad sería una violación del monoteísmo. Para los cristianos, Jesús es Dios encarnado. El Evangelio de Juan 1:1 declara que Jesús es el Verbo que estaba con Dios y era Dios. Esta creencia es el fundamento de la fe cristiana, que sostiene que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Tercera diferencia, menciones en las Escrituras. En el Corán, Jesús, Isa, es mencionado 25 veces, con títulos como Hijo de María y Palabra de Dios. Aunque es venerado, su divinidad y crucifixión son rechazadas. En la Biblia, Jesús es el personaje central, mencionado cientos de veces y con alrededor de 900 referencias en la versión Almeida. Se destacan su divinidad, muerte en la cruz y resurrección, aspectos fundamentales de la fe cristiana. Cuarta diferencia, la crucifixión. El Islam niega que Jesús haya sido crucificado. Según la Sura 4:157-158, Dios lo libró y lo elevó al cielo, mientras que a sus enemigos solo les pareció que fue crucificado. Para los cristianos, la crucifixión de Jesús es el evento central de la redención humana. Su sacrificio y resurrección son la base de la salvación según los evangelios. Quinta diferencia, la resurrección. El Corán no menciona la resurrección de Jesús. En su lugar, sostiene que Jesús fue llevado al cielo y que volverá en el futuro. El cristianismo afirma que Jesús resucitó al tercer día, venciendo la muerte y demostrando su divinidad. La resurrección es el pilar de la fe cristiana y la garantía de la vida eterna. Sexta diferencia, el propósito de Jesús. Para el Islam, Jesús fue un profeta que predicó la sumisión a Alá y preparó el camino para Mahoma. Para el cristianismo, Jesús vino a redimir a la humanidad del pecado a través de su sacrificio en la cruz, ofreciendo salvación por la fe. Séptima diferencia, el retorno de Jesús. Los musulmanes creen que Jesús volverá en el fin de los tiempos para restaurar la justicia y derrotar al falso Mesías, Dajjal. Los cristianos creen que Jesús regresará como el Rey de Reyes para establecer su reino eterno. Octava diferencia, la Trinidad. El Islam rechaza la doctrina de la Trinidad, afirmando que Dios es uno y sin asociados. El cristianismo sostiene que Dios es uno en esencia, pero existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Novena diferencia, Jesús y Mahoma. En el Islam, Mahoma es el último y más importante profeta, mientras que Jesús fue un precursor de su mensaje. Para los cristianos, Jesús es superior a cualquier profeta, ya que es Dios encarnado y el único camino a la salvación, Juan 14:6. Décima diferencia, la salvación. El Islam enseña que la salvación se alcanza a través de las buenas obras y la obediencia a Alá. El cristianismo proclama que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por fe en Jesús y su sacrificio. Estas diferencias reflejan la profunda divergencia entre el cristianismo y el Islam en su comprensión de Jesús.
Mientras que el Islam lo venera como un profeta, el cristianismo lo reconoce como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cada fe tiene una visión distinta que moldea su teología y relación con Dios. Desde tiempos antiguos, Jesús ha sido una figura central tanto en el cristianismo como en el Islam. Sin embargo, la forma en que cada religión lo interpreta no podría ser más diferente. Para los cristianos, Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, mientras que para los musulmanes, Isa es uno de los mayores profetas, pero no divino. ¿Cuáles son las implicaciones de estas diferencias? Hoy exploraremos 10 contrastes sorprendentes entre el Jesús de los cristianos y el Isa de los musulmanes. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo estos puntos de vista dan forma a cada fe. 1. ¿Jesús es el Hijo de Dios o solo un profeta? En el Islam, Jesús, conocido como Isa, es visto como uno de los más grandes profetas enviados por Alá. Se le respeta por su pureza, fidelidad y el papel especial que desempeñó como mensajero divino. El Corán lo describe como alguien dotado de milagros impresionantes y una sabiduría incomparable, pero siempre como un siervo de Dios. La creencia islámica, basada en pasajes como la Sura 112:3, enfatiza que Alá es único, sin hijos ni parejas. Para los musulmanes, atribuirle filiación a Dios sería una grave desviación. Por otro lado, en el cristianismo, Jesús es más que un profeta, es el Hijo de Dios, Dios mismo en forma humana. La doctrina de la Trinidad lo presenta como la segunda persona de un misterio divino que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se le reconoce como aquel que comparte la misma esencia divina que el Padre, viniendo al mundo para traer redención a la humanidad. Los evangelios destacan esta relación especial, como en Juan 3:16, donde se menciona que Dios envió a su único Hijo para ofrecer vida eterna a quienes creen en Él. Para los cristianos, esta verdad es la base de la fe y la clave para una relación íntima con el Creador. 2. ¿Es Jesús también Dios? Para el Islam, Jesús es un hombre plenamente humano, un profeta especial elegido por Alá para transmitir su mensaje. Se le describe como un mensajero de Alá, un signo de su palabra y un soplo de su espíritu enviado a María. La Sura 4:171 instruye a los fieles a no exceder los límites de la religión y a reconocer a Jesús en su humanidad y misión profética. Atribuirle divinidad contradice el monoteísmo absoluto del Islam, que rechaza la Trinidad y enfatiza que Alá es único, sin socios ni hijos. En el cristianismo, la respuesta es un rotundo sí. Jesús es Dios encarnado. Como segunda persona de la Trinidad, vino al mundo para revelar la plenitud del amor y la justicia divinos. Los cristianos lo reconocen como la imagen del Dios invisible y Dios mismo caminando entre los hombres, ofreciendo salvación y redención. El Evangelio de Juan lo describe como el Verbo que estaba con Dios y era Dios. La creencia en la divinidad de Cristo es el fundamento de la fe cristiana y lo que hace posible la reconciliación entre Dios y la humanidad. 3. La frecuencia con la que se menciona a Jesús en las Escrituras. En el Corán, Jesús es llamado Isa y se menciona 25 veces por su nombre, a menudo con títulos como Hijo de María y Palabra de Dios, lo que refleja el respeto y la reverencia que el Islam le otorga. Sin embargo, las escrituras islámicas niegan su divinidad y su crucifixión, enfatizando su papel como siervo y mensajero de Dios. En la Biblia, Jesús ocupa una posición central y se menciona cientos de veces, con alrededor de 900 apariciones en la versión de Almeida. Más allá de los números, estas menciones celebran aspectos fundamentales de la fe cristiana, como su divinidad, su muerte en la cruz y su resurrección. Para los cristianos, estas menciones son espiritualmente transformadoras, revelando la plenitud de quién es Jesús, el Hijo de Dios que trajo la salvación al mundo. Mientras que el Corán lo presenta como un profeta de gran importancia, los evangelios lo exaltan como el corazón de la fe, la encarnación del amor divino y el salvador de la humanidad. 4. La crucifixión de Jesús. El Islam ofrece una perspectiva muy diferente sobre este evento. Según la Sura 4:157-158, quienes afirman haber matado a Jesús están equivocados. Las escrituras islámicas explican que Dios lo libró de este destino, elevándolo directamente al cielo, mientras que a sus enemigos solo les pareció que había sido crucificado. Para los musulmanes, esta narrativa protege el honor de Jesús como profeta justo y reafirma el poder absoluto de Alá.
Para los cristianos, la crucifixión es el punto central de la fe. Los evangelios presentan relatos detallados de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. La crucifixión es vista como el sacrificio supremo que Jesús hizo por la humanidad, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y abriendo el camino para la salvación. La resurrección es la prueba de su divinidad y la victoria sobre el pecado y la muerte. Las diferencias en la visión de Jesús entre el cristianismo y el islam son profundas y afectan la teología, la fe y la forma en que sus seguidores se relacionan con Dios. Mientras que el islam lo ve como un profeta humano con una misión específica, el cristianismo lo proclama como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y Dios mismo hecho carne. Estas creencias han dado forma a ambas religiones y continúan impactando la vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Cuál de estas visiones crees que representa la verdad sobre Jesús?